Señoras y señores, reciban un saludo cordial a nombre de la Gerencia del Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde. Como siempre, para nosotros es un gusto contar con la presencia de cada uno de ustedes y les damos la cordial bienvenida a nombre de nuestra organización. El día de hoy, como otras veces, estamos en un espacio netamente académico a fin de fortalecer el talento humano del sector agrario. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que es tecnología de producción de semilla de alta calidad de papa. Para ello contamos eh, con el ingeniero Ladislao Palomino Flores, especialista en papa de la Estación Experimental Andenes Cusco. Nuestro agradecimiento profundo también a Linía por permitirnos y brindarnos esta transferencia tecnológica a través de sus diversos profesionales eh, para que nosotros podamos aprender un poquito más de los nuevos avances tecnológicos para fortalecer, recalco, el sector agrario. El ingeniero Ladislao Palomino Flores es ingeniero agrónomo, investigador agrario, especialista en papa del Programa Nacional de Raíces y Tuberosas de la Estación Experimental Agraria Andenes de Linía Cusco. Eh, Tiene un montón de artículos publicados, también tiene varias revistas, libros. Me pasaría de repente un buen rato exponiendo cada uno de ellos, dentro de los cuales destacan, por ejemplo, el catálogo de variedades de papa nativa de la región de Apurímac, Cusco y Puno, publicado en Perú el año 2009, que consta de 252 páginas, por ejemplo. El otro es un catálogo de tubérculos andinos y granos andinos del gobierno regional de Cusco del año 2017, que consta de 345 páginas. Y así tiene un aproximado de 38 publicaciones. También dentro de su trayectoria profesional ha llevado también algunas capacitaciones en la Universidad de Estado de Carolina del Norte en gestión de investigación, mejoramiento genético en papa y producción de semilla. Asimismo, ha participado también en el Centro Internacional de la Papa en el curso Uso de marcadores moleculares en diagnóstico de papa. Entonces, contamos con un profesional de alto nivel y es para nosotros un honor contar el día de hoy con un profesional que nos va a brindar sus experiencias y le estamos muy agradecidos también a nombre de cada uno de ustedes que participan en este espacio académico. Entonces, sin más preámbulos, voy a dejar en el uso de la palabra al ingeniero Ladislao Palomino para que se quede con ustedes. Ingeniero, adelante, lo escuchamos, por favor. Buenas tardes con todos y agradezco la invitación para poder compartir todo lo que concierne a la parte de la tecnología de producción de la semilla de alta calidad, de papa. Pero también agradezco este espacio para los que están escuchando, los que están presentes en el Zoom, poder escucharme y hacer que esto sea un efecto multiplicador para todos los productores y principalmente de la zona donde están trabajando. Y también quisiéramos que esta información sea no solamente guardado para ustedes, sino también que sea compartido con todas las personas que están involucradas en el quehacer de la producción de papa. Bueno, gracias por eso y gracias por escucharme. Yo voy a comenzar diciendo que la tecnología de producción de semilla de alta calidad es una... Adelante, ingeniero. Permita que ya se ha presentado.
Sí, tuve un pequeño problema con el asunto de la tecnología. Bueno, ya. Una de las cosas que sucede con la semilla de la papa respecto a la calidad es que se muestra estos dos campos. Acá hay una semilla de campo comercial con semilla de calidad. Como verán, las papas son de aspecto, digamos, de desarrollo mucho más frondoso, de mejor, digamos, presentación, de buen vigor. A la derecha estamos viendo, a la derecha, en la parte superior, un campo donde realmente que es una semilla de campo comercial, con semilla común, lo que normal y comúnmente ocurre en gran parte digamos, de los productores de papa, ¿no? Básicamente en la sierra. De tal manera que el escenario en el que estamos viendo, si es a la izquierda una semilla de calidad, obviamente va a ser una producción, digamos, aceptable, rentable, de tal manera que con esta configuración de las papas va a tener mejor rendimiento. Aparentemente, visualmente podemos ya apreciar eso. Sin embargo, a la derecha que están las papas, obviamente eso va a tener problemas de daños digamos, por insectos, enfermedades, bajo nivel, digamos, de vigor. Obviamente eso va a tener bajo nivel de producción. El sistema de producción de papa en el país está diseñado bajo un flujograma de producción de semilla de calidad. Como verán ustedes, cómo es que funciona lo que es semilla y cómo funciona la papa de consumo. De tal manera que los centros de investigación como el INIA o el Centro Internacional de la Papa tienen el germoplasma in vitro de todos los cultivares comerciales de papa, básicamente de lo que están en el registro de cultivares comerciales de los que hacen los sistemas de certificación e inspección que lo hace SENASA actualmente. De tal manera que para producir semilla tengo que tener un banco de germoplasma in vitro donde yo tenga material totalmente sano, limpio, guardado en estos bancos. Luego de ahí comienzo a desarrollar la semilla prebásica bajo condiciones de invernadero, y eso vamos a desarrollarlo. Luego vamos a ver la cuestión de producción de semilla básica, la semilla registrada, la semilla certificada, autorizada y otras, que están en manos básicamente de los centros experimentales, como son las estaciones experimentales de línea, y empresas, muchas de las que producen como semilla de calidad, hay empresas privadas en varios lugares, ¿no? Acá en el Cusco tenemos una empresa que se llama ADC, en Andahuaylas tenemos Sempal, Agrigan, Ceprosem, y así, hay varias empresas en la zona central igual, en la Sierra Central, en Huancavelica, en Ayacucho, y en otros lugares también tenemos empresas privadas que se dedican a producir semillas de calidad a partir de la semilla prebásica. Pero también como mandato el INIA, como mandato del Estado, está en la obligación y en la responsabilidad de mantener no solamente el germoplasma, sino la semilla prebásica, proceso de semilla prebásica de calidad, la semilla básica y las otras categorías de semillas que son registradas, certificadas y autorizadas. Pero también no solamente está en manos de línea como ente responsable del Estado, sino también hay otras empresas y agricultores organizados. Más o menos este es el flujograma de producción de semillas en el país. A partir de toda esta información de materiales de semillas producidas y y hayan sido certificadas dentro de un sistema de certificación e inspección por el SENASA, ya podemos producir papa de consumo, sea para fresco, para industria o para mercados locales o regionales. Para producir una nueva variedad de semillas dentro del sistema de producción de semillas, tenemos que entrar seriamente en la parte primero de mejoramiento genético y desarrollo de variedades. Estas variedades, una vez que se hayan desarrollado, se inscriben con un nombre, acá dice INEA 311, Paya y Poncho, se ingresa al registro de cultivares comerciales como una nueva variedad, y estas variedades lógicamente tienen que entrar a la tecnología de producción y multiplicación. Ya les mencioné que las tecnologías de producción de esta semilla de calidad están en manos de línea o de centros especializados como son las empresas privadas o agricultores organizados. Lógicamente, en los procesos de producción, de mejoramiento y desarrollo de nuevas variedades y los procesos de adopción o de registro de nuevos cultivares, estas tecnologías pasan por un proceso de difusión y transferencia de tecnología hacia los productores.
en parcelas demostrativas, haciendo días de campo u otras actividades que permitan que estas nuevas variedades con registros ya oficiales de cultivares comerciales puedan entrar ya a los procesos de multiplicación o de producción comercial. Pero también estos materiales dentro de este proceso de producción tienen que estar conservados, mantenidos en un lugar, y estos lógicamente están en manos de los fitomejoradores en las estaciones experimentales o empresas privadas, que aquí en el Perú son poquísimas, casi no hay, digamos, empresas, digamos, privadas que tienen esta capacidad de mantener material genético desarrollado por estas empresas. Todo el material genético que ha sido desarrollado, en el caso de semilla de papa, ha sido desarrollado por las estaciones experimentales de línea, en algunos casos por universidades, básicamente la Universidad de La Molina, la Universidad del Centro, la Universidad de San Cristóbal de Huamango, la Universidad de Jorge Basé de Groma, la Universidad de San Antonio acá en Cusco, y así muchas universidades han desarrollado las nuevas variedades. Estas tienen que estar mantenidas en estos lugares, conservadas por los fitomejoradores. Los sistemas de producción de semilla pasan por tres aspectos fundamentales: un sistema formal de producción, y un sistema semiformal de producción, y un sistema informal o del productor. Estos tres mecanismos o sistemas de producción están insertas o se practican acá en el país. Los sistemas formales de producción de semilla tienen componentes muy interesantes en el que los agricultores tienen que ver como un proceso, digamos, de industria o como un proceso, digamos, de ganancia, y no solamente sostenible en el tiempo, sino también de inversión y de ganancia. Lógicamente, este componente importante es el componente económico, el componente tecnológico, el componente legal, que es el reglamento, o las inspecciones, la sanidad, la certificación, el asesoramiento técnico y capacitación, el mercado y el costo. Estos componentes es sumamente importante en una industria de producción de semillas. Y como cualquier industria, tienen que producir material de altísima calidad para que los usuarios puedan utilizarlos apropiadamente. Sin embargo, en estos procesos de producción tienen que pasar por varios niveles, digamos, de inspección, de certificación, que eso se denomina controles internos de calidad. Cuando hablamos de control interno de calidad, estamos hablando de que los productores tienen que estar insertos en un proceso de certificación de la calidad de la semilla que están produciendo desde el nivel prebásico o plántul in vitro, prebásico, básico, registrada, certificada. Tienen que entrar a estos procesos o los niveles de tolerancia en tanto cada factor de importancia, que es el limitante de la producción, pueda ser auscultado, revisado, de manera constante, chequeado, ¿no? ¿Qué es lo que realmente implica en el aspecto sanitario que la semilla no tenga, o sea, esté exenta del problema principal? En este caso, acá en el país, de muchos virus que se ha detectado a nivel mundial, y acá como centro de origen de la papa, se sabe que muchos de estos virus son altamente letales y sumamente importantes en los procesos de producción de semilla de papa. Entonces, ¿qué son los virus? ¿Qué virus son los que no puedo yo mantener en niveles bajo o cero de infestación para decir que la semilla que estoy produciendo debe ser semilla de calidad? El primer lugar son los enrollamientos o los mosaicos severos. El enrollamiento está básicamente formado o provocado por un virus que se llama el virus del enrollamiento de hojas, que se conoce como el Infrul o el PLRB. Y el mosaico severo, ese es uno de los virus que está de presencia permanente en campos de producción comercial de papa y de semillas, que es el virus que nos conocemos como PBI. Luego tenemos los mosaicos suaves, que están provocados o infestados por el virus X de la papa y el virus S de la papa. Luego la risoctonia, que también tiene niveles con factor de importancia 4. Otros virus que pueden ser alfa mosaivirus y otros virus más, el virus cálico, el amarillamiento o cosas como esa, ¿no? Entonces, en ese orden digamos, de importancia, el virus que es letal y sumamente importante para los procesos de producción en un sistema de producción de semillas es el virus del enrollamiento, el virus del mosaico severo, que es el PBI, luego viene el PDX, luego viene el APLB o APMD,
o el moteado andino, y así. Y luego tenemos bacterias como el caso de Pectobacterium, conocido la Erwinia, antes se conocía como Erwinia, ahora se conoce como Pectobacterium. Luego la mezcla varietal, y lo que no está permitido son las bacterias que se transmiten en tubérculo, como es la Ralstonia solanaceae, que no está permitido. Si tenemos este virus o esta bacteria en un campo semillero o un módulo de producción, prácticamente todo el campo, toda la parcela o todo el módulo se elimina por completo. Por lo tanto, cuando hablamos de factor de importancia, no hay ninguna posibilidad de que esta Ralstonia, que es el problema principal de la marchita bacteriana, no pueda ser, digamos, permitido y no se permite, ¿no?, la multiplicación, ni mucho menos ni siquiera rasgos. Entonces, si tuviéramos en los procesos de producción Ralstonia, prácticamente todo el campo, todo el centro de producción prácticamente se eliminaría y entraría en cuarentena. Casos que de esto son muy pocos que conozco en el país. Sin embargo, si tenemos estos niveles de tolerancia, hay muchos factores que implican de que yo tengo que tener mucho cuidado en los procesos de producción, en los sistemas de producción de semilla. ¿Qué es lo que debo de hacer para evitar el enrollamiento? ¿Qué debo de hacer para que no ingrese el mosaico? Y así sucesivamente. Tanto mosaicos suaves como rugosos, risotona y otros factores limitantes, como enfermedades, ¿no? Entonces, yo tengo que tener claro qué es lo que no debería o qué debería de hacer cuando estoy trabajando o estoy multiplicando semilla, para garantizar la calidad de la semilla. No solamente pueda decir que yo tengo a partir de Plántula in vitro, yo tengo invernaderos de buena calidad, con mejor manejo. Eso no me implica absolutamente nada. Si no hago mi control interno de calidad y manejo estos niveles de tolerancia, no sé cuánto debe ser a máximo en un proceso de producción en las siguientes fases de calificación. Entonces, cuando hablamos ya de puntajes máximos de tolerancia en campo, ya cuando son material comercial para uso de agricultores, cuánto debería de ser en una semilla básica, cuánto debe ser en una semilla registrada, cuánto debería ser en certificado autorizado, en una primera inspección y una segunda inspección, ¿no? De tal manera que estos valores de 30, 60 y 80 son valores que nos permiten saber cuál es el nivel, digamos, de carácter sanitario que tiene cada una de las semillas. Lo que nosotros tenemos en el Perú y establecidos en los sistemas, tanto en empresas privadas como en los sistemas de producción, en los centros experimentales de línea, es la secuencia para producción de semilla de calidad. Acá dice como aspecto importante, el primer punto es el laboratorio. En el laboratorio tenemos plántulas in vitro libre de patógenos. Cuando hablamos de patógenos estamos hablando de que no tiene ningún componente sanitario que esté ahí, digamos, inserto. O sea, prácticamente estamos hablando de virus, estamos hablando de bacterias, estamos hablando de hongos, y quizás hasta de nematodos. No puede haber, o sea, las plántulas deben estar totalmente libres. Y eso, la siguiente fase, o el siguiente proceso es la multiplicación en invernadero para producir semilla prebásica. Entonces, si garantizo que el plántula in vitro está ok, sin ningún problema, con un check-in cero, entonces el invernadero también debe ser cero, y lógicamente cuando ya va al campo en los procesos de producción, ya de semilla de primera básica, de primera generación, segunda generación, pueda mantener los niveles más bajos de infestación. Si acá salió cero, que es lo que necesitamos que se haga en los invernaderos, también acá en el campo puede ser la primera generación, todavía puede mantenerse. Si es que hago digamos, los mejores, el mejor manejo o el cuidado necesario en que las plantas deben estar sin, digamos, sin ser infestadas en una primera, digamos, en primer desarrollo, en primera generación, ¿no? Entonces, ¿eso que me permite? Puedo mantener hasta las siguientes categorías o los siguientes procesos de multiplicación los niveles más bajos de infestación. Entonces, más o menos, esta es la secuencia que tenemos acá en el país de producción de semilla de calidad. Pero también los procesos de limpieza y patógeno tenemos que saber cómo es que son estos procesos de limpieza. Lógicamente, acá en el Perú está establecido la introducción de meristemos y el doma apical, y luego hacer que este doma apical puede ser, que es la porción, digamos, donde yo tengo que tener totalmente limpia o libre de estos patógenos, principalmente estos virus y bacterias, de tal manera que estos tejidos meristemáticos puedan ser transferidos a partir de un protecito a un medio de cultivo, como en este caso es un tubo de ensayo, donde hay medio básico, como es el murasilesco, que es un elemento donde se utiliza mucho para poder
multiplicar, enraizar y hacer todo el proceso de producción hasta lograr plántulas libres totalmente, ya para ser sembradas en invernadero. Este proceso es un proceso que una sola vez yo lo voy a hacer, este proceso, ¿no? De una variedad de X, una variedad nueva que estamos produciendo, hacemos esta introducción y se guarda en un banco este material a largo plazo, ¿no? Entonces hay técnicas de conservación a largo plazo. Luego puedo sacar y comenzar a multiplicar, hacer secciones de micronudos y puedo comenzar a multiplicar, como están viendo acá en las fotografías. De tal manera que este proceso de termoterapia cumple una función importante en la eliminación de patógenos. Entonces, yo puedo tener a temperaturas entre 35 y 40 grados de centígrado de temperatura, dependiendo de qué virus está, he podido chequearlas y comenzar a eliminarlas durante un fotoperiodo de 24 horas de luz continua y con una luminosidad de 10 minutos, un tiempo de un mes y medio hasta 2 meses de exposición en una cámara de termoterapia, ¿no? Entonces, bajo estas condiciones yo puedo limpiar y eliminarlo de tal manera que ya tengo material totalmente limpio. Los sistemas de producción de semilla perovástica en el país están establecidos desde hace muchos años atrás, de sistemas convencionales bajo una casa de malla como es esto, sistema convencional en sustrato, la estación Andenes, o sistemas de aeroponía que muy bien el Centro Internacional de la Papa comenzó a difundir su tecnología, es una tecnología muy excelente, para producir semillas de diferentes variedades, dependiendo de la zona donde estoy trabajando, y pueda tener como material inicial de multiplicación para producir las siguientes categorías. Entonces, ¿cómo es que se generan las clases de categorías? Acá en el país, de acuerdo a la Ley General de Semillas y el reglamento específico en el caso de papa, están clasificadas en clase genética y clase certificada y clase declarada. Hay las categorías, en este caso estamos hablando de plántulo in vitro en la clase genética, plántulo in vitro y semilla prebásica. En la clase certificada tenemos la básica, primera generación, segunda generación, registrada primera y segunda generación, certificada y autorizada. Y en la clase declarada prácticamente tenemos la semilla declarada y tradicional. Acá quiero señalar, enfatizar un punto importante. No necesariamente podríamos pasar a ser, o podríamos de frente de una semilla básica, si lo manejo, digamos, incorrectamente, no con los niveles de tolerancia, con la exigencia del caso, yo puedo ser rechazado y pasar definitivamente a semilla declarada o tradicional, ¿no? Entonces, ¿por qué se ha puesto como clase declarada? Porque tenemos una gran cantidad de material en el Ande, que son las semillas tradicionales de papa nativa. Estas, muchas de ellas, más o menos en el registro de cultivares comerciales, solamente existen 60 cultivares, 60 a 66 cultivares que han sido registradas como cultivar comercial. El resto, que estamos hablando de más de 13,000, no están registradas. Por lo tanto, a este grupo de variedades de papa nativa se denominan semilla declarada o semilla tradicional. Por eso está como clase declarada. En el último reglamento específico de semilla que ahora está vigente, está clasificada así como la semilla genética, como la clase certificada y la clase declarada. Entonces, los niveles de mayor calidad están en estas semillas de la clase genética y la clase certificada, ya pasando a menor calidad la semilla de la clase declarada. El componente de virus que degenera, deteriora la calidad de las semillas básicamente de la forma como estamos viendo acá. Estas son plantas sanas, son ensayos que se han hecho hace bastante tiempo en el Centro Internacional de la Papa, han hecho muchos estudios en las estaciones experimentales, como el caso de Cusco, Huancayo, Ayacucho, Cajamarca, y Puno. Se han hecho muchas investigaciones dependiendo en el lugar qué virus están presentes. Como verán, esta fotografía indica, menciona realmente qué sucede con una primera infección, una segunda infección, o que lo llamamos infecciones primarias y infecciones secundarias, cómo es que se manifiesta no solamente sintomatológicamente, sino en la calidad de producción. Este es un material un material prácticamente sano, sin ningún problema, vigoroso, acá están las plantas, y este es un material infectado con PLRB. Imagínense la drasticidad y los efectos que tiene cuando utilizamos mala calidad de semilla. Esta es semilla buena, esta es de la derecha, es semilla de mala calidad, y mire cómo baja sustancialmente el rendimiento. De tal manera, no solamente en números, sino en tamaño mismo, ¿no? De tal manera que esas son
causas y efectos que tiene cuando utilizo una semilla de mala calidad y fundamentalmente si es que esta semilla está infestada de un virus. Cuando hablamos de semillas de alta calidad de papa, no solamente el aspecto sanitario es sumamente importante, sino también hay otros componentes como es la calidad genética, la calidad física, la calidad fisiológica y la calidad sanitaria, obviamente. Acá vemos fotografías de material de tubérculos expuestos acá de varias variedades, de varias regiones, que son la semilla o las cultivares de papa nativa. Estos cultivares, lógicamente, tienen que entrar a un proceso de certificación. Si tenemos que entrar a un proceso de certificación, cuando hablamos de semilla de alta calidad, tenemos que estar registrados como cultivar comercial. Pero como no ocurre eso, tienen que cumplir también, no solamente la semilla de alta calidad cumple estos cuatro aspectos de calidad fundamental, sino también las papas nativas que existen en el año. Entonces, tenemos que pasar y hacer de que estos componentes sean lo más importantes, entre ellos el aspecto sanitario. Cuando hablamos de la calidad genética, estamos hablando de la variedad que corresponde, en este caso es una papa duraznilla, este es caramelo, llanación, pucación, las guañas, las cucuris, las piñazas. Entonces, este grupo de papas obviamente tiene que tener, identificar la variedad, por eso se llama la calidad genética. Cuando hablamos de calidad física, estamos hablando que no tiene ninguna consideración de daño mecánico acá, en el tubérculo, externamente. Cuando hablamos de la calidad fisiológica, obviamente estamos hablando de la calidad de turgencia del tubérculo, que tenga un brote inicial, que recién esté brotando para tener todo el potencial de brotamiento que pueda tener cuando yo lo siembro, ¿no? Y definitivamente el aspecto sanitario es lo más importante, porque está resaltado, porque acá tengo que cuidar el aspecto sanitario de enfermedades que puedan deteriorar definitivamente al cultivar. Más o menos se siembra más de 330,000 hectáreas de papa en el país. Un rendimiento promedio de 16 toneladas. Anteriormente, hace unos 15 años, no llegaba ni a 10 toneladas. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó en estos últimos años? ¿Por qué llegó a 16 toneladas? ¿Por qué no podemos llegar a más? Fundamentalmente, eso es importante. Muchas de estas variedades de papa, este es Majes, el Valle de Majes. Este es una zona que se llama Jailo, en la provincia en el distrito de Chayabamba, en la provincia de Paucartambo. Estas son las dos condiciones de manejo que se tiene. Acá los rendimientos pueden ser por encima de 40 toneladas por hectárea. Acá los rendimientos no llegan ni a 10 toneladas. Por lo tanto, los promedios a nivel nacional están por debajo de los niveles, digamos, de producción promedio mundial. No es que no se pueda hacer. Lamentablemente nosotros tenemos que, en ambos escenarios tenemos que trabajar con semillas de calidad. Acá probablemente también tenemos serios problemas de manejo de semillas de calidad. O sea, no estamos produciendo con semillas de muy buena calidad, sino son papas que no cumplen los estándares quizás de calidad sanitaria fundamentalmente. Pero también acá ocurre lo mismo. Pero acá las condiciones son las buenos, aptos a uno, y por eso es que se produce buena cantidad. Acá no, acá los niveles son bajísimos. Y cuando hablamos de producción inicial de semilla de prebásica, hay muchas técnicas de producción, de multiplicación. A partir de una planta in vitro yo puedo tener de manera convencional con sustrato, que es lo que hacen muchos todavía aún agricultores que están haciendo. La técnica más avanzada que en este momento es rentable son las técnicas de aeroponía. Luego tenemos las técnicas de arenoponía, láminas de nutrientes que son agua básicamente, agua profunda y otras técnicas, ¿no? Entonces, estos sistemas de producción de semilla prebásica están distribuidas, insertas en varias estaciones experimentales, como algunas estaciones como Andenes, acá en Cusco, tienen algunos de estos sistemas, la convencional, aeroponía, arenoponía y agua profunda. Esos son sistemas y la técnica de estrés hídrico, ¿no? Entonces, estos sistemas nos permiten comenzar a utilizar de manera apropiada, dependiendo en qué lugar estoy, qué es lo que debo de hacer. Yo no podría hacer aeroponía por más que sea una técnica altamente avanzada en lugar donde hay problemas de fluido eléctrico, por ejemplo. O no puedo hacer, digamos, lámina de agua o agua profunda, no puedo hacer en lugares donde hay falta escasez de agua, es muy escaso, no podría hacer. Entonces, yo me limita ciertas de estas tecnologías, dependiendo del lugar donde está, me va a limitar a la producción de semilla. Así que tengo que utilizar alguna de estas donde yo realmente no tenga ningún inconveniente y pueda producir sin ningún problema.
Cuando hablamos de producción de semilla básica, tiene sus objetivos fundamentales, ¿no? Estos objetivos son alcanzar los altos índices de multiplicación en corto tiempo. ¿Por qué hacemos un invernadero? ¿Por qué no podemos hacer en el campo? Sí se puede, pero entonces los invernaderos implican, o las casas de malla implican, que en poco tiempo debo de utilizar todos los procesos, todos los sistemas de multiplicación acelerada para tener en corto tiempo una gran cantidad de material. Cuando hablamos de semilla, estamos hablando de número, no hablamos en peso. Cuando hablamos de papa comercial o siembras comerciales, estamos hablando de número. Cuando hablamos en peso, diré, pero cuando hablamos de semilla, estamos hablando de número. Tenemos que multiplicar tantas veces, puede hacerlo por todo lo que los sistemas me permiten multiplicarlo, pero de una material de alta calidad sanitaria, genética, física y fisiológica. El segundo objetivo es asegurar la calidad sanitaria de la semilla. Cuando hablamos de estos objetivos de la producción de semilla básica, es que tenemos que garantizar el aspecto sanitario, la calidad sanitaria. ¿Qué significa eso? Yo tengo una casa de malla. Obviamente en la casa de malla no pueden ingresar personas de común y corriente, o sea, tienen que ser personas especializadas o autorizadas que no pueden ingresar así, porque sí pueden contaminar. Pero tampoco no puede haber contaminación por insectos, que son los vectores más propicios o proclives a la transmisión de alguna enfermedad viral. También necesito, y tengo que tener como objetivo reducir los costos de producción. Cuanto en menor área puedo producir la mayor cantidad, digamos, de unidades de producción, de unidades de tubérculos, lógicamente eso me va a reducir los costos de producción. El otro objetivo es renovar la semilla rápidamente en casos de degeneración. ¿Qué sucede? Normalmente hay variedades que tienen la soportabilidad de baja nivel, digamos, de infestación respecto a la calidad sanitaria, mínimo o máximo en algunos 3 años. Algunos pueden ser menos de 3 años, otros más de 3 años, dependiendo del manejo que se puede dar y las variedades que puedo tener en la región. Sin embargo, uno de los objetivos fundamentales es renovar rápidamente, digamos, cuando se ha degenerado la semilla, o sea, se ha infestado y los niveles de producción son bajos. Y el otro aspecto fundamental en el caso de semilla permanente como objetivo es la diseminar nuevas variedades. Cuando yo libero una nueva variedad, lo primero que tengo que hacer es semilla permanente, y eso voy a comenzar a multiplicar en las otras categorías, y eso me permitirá saber que eso cumple como objetivo fundamental la diseminación. Cuando hablamos de producción convencional, estos son sistemas que lo que están viendo acá a la izquierda son material que están en invernaderos, en casas de malla de este tipo, con techo de palamina, de vidrio, o policarbonato con mallas de antiáfidas con 50 tramas por centímetro cuadrado, que me permiten no va a ingresar ningún tipo de insectos ni por lo menos el cuerpo. Y también puedo hacer en camas, como que están viendo acá, o puedo hacer en macetas, ¿no? Estos son sistemas que tienen que ver con siembra en sustrato, puede ser materia, suelos agrícolas, o materia orgánica, o turba, musgo, esos sistemas, ¿no? Dependiendo dónde esté ubicado. Por eso decía, si yo puedo hacer aeroponía en un lugar donde tiene problemas de electricidad, de suministro eléctrico, yo no podría trabajar. Entonces yo podría decidir por hacer estos sistemas de producción convencional. Entonces, acá más o menos la tasa de multiplicación en sistemas convencionales del 5 a 10 por planta. El periodo vegetativo son de 90 a 150 días, dependiendo de la variedad que estoy multiplicando. La siguiente tecnología, la siguiente técnica de producción es la aeroponía. Es un sistema de multiplicación sin sustrato en cajas donde me permita multiplicar bajo un sistema, digamos, de nebulización y solamente las raíces, todos los crecen suspendidos en el aire, como lo ven, dentro de módulos oscuros. Esto se usa fertilización mediante nebulización de solución nutritiva que es recirculada, ¿no? Entonces, con un tanque eso se recircula. Por eso decía, la gran limitante en algunas zonas es que la recirculación tiene que estar manejado bajo un sistema eléctrico que puede ser sistema de flujo continuo, suspendidos en el aire dentro de una... ¿Qué pasó? Ya. Crecen suspendidos en el aire dentro de módulos oscuros. Se usa fertilización mediante nebulización de solución nutritiva que es recirculado. Cuando hablamos de recirculación, estamos diciendo que en zonas donde hay, digamos, donde no existe una seguridad de flujo continuo de electricidad, este sistema puede colapsar. Por eso es que decimos, cuando escogemos los sistemas, digamos, la tecnología de producción, una técnica de producción de semilla,
bajo condiciones, digamos, controladas, en un invernadero, tengo que escoger dependiendo de las zonas donde yo tengo flujo continuo. Por eso decía que yo puedo tener un flujo continuo, pero también puedo tener como alternativa los sistemas de energía que son los sistemas solares, ¿no? Ahora está con un inversor solar, yo puedo tener baterías cargadas de energía solar que me pueda permitir producir y recircular y nebulizar de manera constante, ¿no? Entonces, yo tengo que hacer un estudio de mercado bien, de tal manera que yo puedo tener esta tecnología. En el caso de la aeroponía es una muy buena tecnología, pero tiene estos riesgos, ¿no? La tasa de multiplicación son más de 100 mini tubérculos por planta, o sea, puedo tener tubérculos mucho más que en sistema convencional. El periodo vegetativo puede elevarse, digamos, puede jalarse de 120 hasta 200 días digamos, de periodo vegetativo. ¿Por qué? Porque hay una constante y permanente recirculación de material de una solución nutritiva que va a permitir que las plantas van a estar de manera permanente en producción, ¿no? Esa es una de las cosas, una de las grandes ventajas. Pero también yo tengo que hacer un análisis de riesgo de lo que yo voy a, digamos, a utilizar este sistema. Los factores de riesgo, cuál es el impacto y qué es lo que dice, cómo se interpreta cuando decimos falta de electricidad o del sistema de, digamos, falta de electricidad del sistema de riego, ¿no? Por eso el impacto es alto, por eso estamos poniendo 5. Es factor muy importante, por eso decía, ¿no? Uno de los riesgos que tiene más impacto es la falta de electricidad. El otro sistema, el otro factor de riesgo que puede ser el clima inadecuado, el otro es la cantidad de agua inadecuada, pues no puede tener un sistema de agua que no es apropiada para estos mecanismos, yo puedo matar las plantas rápidamente. Invernaderos inadecuados, material a sembrarse de baja calidad, personas poco capacitadas, logística y administración inadecuadas. Estos son los riesgos y los factores de riesgo que debo de evaluar de manera permanente cuando yo hago digamos, una instalación o ya decido voy a hacer aeroponía. Entonces tengo que tomar muy en cuenta el factor importante que es electricidad y terminando en otros aspectos como lo que estamos diciendo. Las probabilidades de ocurrencia de cada factor son, en algunos casos, en el caso de electricidad es bajo. ¿Qué es lo que puede ser un factor, digamos, una probabilidad de ocurrencia de mayor impacto? Puede ser un clima adecuado, por ejemplo, una helada permanente, digamos, una baja temperatura, ¿no? Eso me puede no hacer que, digamos, este sistema de aeroponía no podría funcionar, como cualquier también las otras técnicas, ¿no? Entonces, los factores y las probabilidades de estos factores tenemos que hacer un estudio para determinar que lo que voy a hacer, esta tecnología, puede ser, digamos, altamente rentable en condiciones de manejo que pueda hacer. ¿Cuál es la recomendación que debo de hacer cuando estos factores de riesgo son tan importantes, el impacto y las probabilidades de ocurrencia? Cuando valorizamos el valor, en este caso estamos hablando de 24-33, el valor de riesgo, la recomendación dice, se puede implementar aeroponía sin mayores riesgos, ¿correcto? Cuando el valor total de riesgo, cuando hago un estudio de estos impactos y las probabilidades, yo tengo que tener estos valores. Si los valores son entre 24 y 33, yo puedo implementar. Pero si los valores son mucho más de 34, 43 o de más de 44 a 120, entonces yo tengo que tener muchísimo cuidado en que debo de implementar estos sistemas. El otro sistema de producción de semillas es arenoponía. Prácticamente es siembra en arena, puede ser microtubérculos, por decir, con microtubérculos in vitro o plántulas in vitro. Yo puedo sembrar en arena con sistemas de riego por goteo, técnicas mucho más avanzadas de riego, ¿no? De tal manera, se puede utilizar, como repito, arena como sustrato en camas de almácigo, macetas o bolsas de plástico, las cuales son irrigadas con soluciones nutritivas por gravedad, como están viendo acá, con goteos, ¿no? La tasa de multiplicación son de 10 a 12 tubérculos por planta, casi como el sistema convencional. El periodo vegetativo son 130 días. Acá, si son 210 en el caso de aeroponía, arenoponía es mucho menos, con el sistema convencional que también está casi por 120, 130 días, ¿no? La gran diferencia es que acá no hay tubérculos pequeños, son tubérculos más grandes. Como ustedes han observado en el caso de aeroponía son tubérculos de hasta de 1 gramo hasta mucho más.
Pero en el caso de arenoponía, casi la mayoría de los tubérculos, casi el 100% diríamos así, dependiendo de las variedades, son tubérculos sumamente grandes. Hay experiencias en varios lugares, acá en Cusco, en el Parque La Papa, por ejemplo, utilizan este sistema de arenoponía y tienen incluso manuales desarrollados por ellos, con sistemas de goteo, como verán ustedes, con aguas bien nutritivas, con soluciones nutritivas. Puede ser en camas o como que puede ser en macetas o en bolsas de plástico, ¿no? Con una tasa de rendimiento, como ya les he mencionado, mucho más alta. Cuando hablamos de láminas de nutrientes, son estos sistemas que han ideado en el Centro Internacional Papa hace mucho tiempo, muchos años atrás, que en algunos casos todavía aún se utilizan, dependiendo. Para programas de mejoramiento se puede utilizar estas láminas, dependiendo de los progenies, a los agregantes, en clones y todo eso se puede comenzar a trabajar. Pero si es un sistema formal de producción de variedades comerciales, podría también ser, pero dependiendo de los estudios de mercado, cuánto me podría resultar, como que si es rentable o no es rentable. Acá básicamente lo más importante no es la electricidad, sino es el agua. La calidad de agua es sumamente importante. Entonces, las tasas de multiplicación son un poquito superior a la aeroponía, a la arenoponía y al sistema convencional de sustrato. Son casi 20 tubérculos por planta. Más o menos el periodo vegetativo es 150 días. Igual, se puede hacer hidroponía en macetas. Como verán ustedes, son macetitas que se hace un trabajo, digamos, de burbujeo con sistemas de peceras, con equipos de peceras, y se puede comenzar a trabajar y se puede producir. Esto es un sistema muy recomendado para programas de mejoramiento, repito, y donde la solución nutritiva puede estar conteniendo todos los nutrientes de lo que requiere la planta, y las raíces son oxigenadas mediante un compresor o una bomba de pecera de manera continua. Está en procesos de validación tanto en el Centro de Papa como en la estación experimental. Ya teniendo estas técnicas, digamos, en los sistemas de producción, yo puedo aplicar las técnicas de multiplicación. Tenemos digamos, yo tengo una planta madre, esta planta madre puedo hacer esquejes de tallo adulto, puedo hacer esquejes de brote, esquejes de tallo lateral, tallo juvenil y así sucesivamente. O sea, yo puedo utilizar de una planta, varias veces puedo terminar multiplicándolo. Entonces, no solamente una planta me va a dar tubérculos por unidad de planta que dice ahí 20 o 30 o 40, sino que la planta me puede tuberizar, pero la parte aérea puedo comenzar a utilizar, y esa es la gran ventaja que tiene la papa. La parte aérea yo puedo comenzar a utilizar haciendo esquejes, porciones de tallo, hacerlos enraizar y poderse multiplicar. O porciones de un tallito con una hoja, que es un esqueje de tallo adulto o tallo juvenil, de tal manera que eso me permita hacer que yo puedo multiplicar, hacer sistemas de multiplicación. A partir de una unidad que es una planta in vitro, puedo multiplicar tantas veces en tubérculo, tantas veces esquejes en la parte aérea, tantas veces brotes a partir de esos tubérculos. De esta manera, la tasa de multiplicación puede crecer a partir de una unidad, de una planta in vitro. Entonces, estas técnicas de multiplicación tengo que combinar dependiendo en qué lugar está y para qué épocas, ¿no? Entonces, no es que yo puedo sacar todo el año y si tengo problemas de clima, por ejemplo, como el caso de sierra, cae la helada, entonces la papa lo va a destrozar a las plantas. Entonces, tengo que tener bien claro, planificarlo bien, estos sistemas con las técnicas de multiplicación. Las tecnologías de producción de semilla, en este momento, están sustentadas para manejos definitivamente de pequeños agricultores. Cuando hablamos de pequeños agricultores, estamos hablando de que uno de los componentes de fácil manejo y de un componente no, digamos, no difícil, sino de un componente que es manipulable y que maneja siempre los agricultores es el brote. El brote es una mini planta donde está prácticamente una planta completa de digamos, la papa, donde tiene tallos, hojas, raíces, estolones, ¿no? De tal manera que tanto el extremo apical como el extremo basal está bien constituido, conformado de una planta normal, y tengo que utilizarlas, ¿no? Entonces, esta puedo hacer, esto es producción de brotes, en camas como el que están viendo acá, en camas oscurecidas, brotes de este tamaño. Entonces, si tengo un tubérculo prebásico o una básica de primera generación, yo puedo comenzar a multiplicar por brotes de esta forma, esta es la variedad Canchán, y puedo utilizarla tantas veces pueda, ¿no? Entonces, más o menos, hay un promedio de producción de brotes por tubérculo.
Se puede hacer entre 3 a 5 cosechas de estos tubérculos y puedo lograr tener de un tubérculo llegar hasta 30 o 50, en algunos casos, dependiendo de la variedad, 50 unidades de tubérculo. Entonces, si antes de sembrar ese tubérculo lo puedo, un tubérculo prebásico o prebásica de primera generación, si está chequeado, testeado, si está sano, puedo utilizar los brotes. Entonces, las tasas de multiplicación acá, estos sistemas funcionan perfectamente bien. Entonces, un sistema de producción que puedo hacer, aeroponía, arenoponía, convencional, puedo combinar con las técnicas de multiplicación, entonces yo puedo comenzar a utilizar estos sistemas. De tal manera me permite que una unidad de tubérculo que está totalmente sano, yo puedo multiplicar 3 veces como quiera. Entonces se puede cosechar los brotecitos como están viendo, brotecitos enteros, la forma como están haciendo, y mantener unas bandejitas y con mucho cuidado. Acá lo más importante que es, cuando yo manipulo, acá son 4 brotes que esto que voy a manipular. Entonces este brotecito está sujeto a una permanente y constante contacto de la mano de la persona que está manipulando. Entonces, esa manito del personal que está manipulando debe estar totalmente libre. Y para eso, ¿qué debo de hacer? Tener una agüita con jabón, esa agüita con jabón de manera constante lo voy a estar poniendo en mi mano para que cada vez que manipule un brote, otro brote pueda comenzar a no permitir de alguna manera la contaminación. ¿Quién sabe? De un tubérculo puede estar contaminado indistintamente con un virus, yo puedo manipular acá y va a estar contaminando. Entonces, para evitar eso, estos sistemas yo puedo multiplicar tantas veces pueda. Y si hago un mal uso, digamos, de la inocuidad, voy a tener tantas veces de contaminación. Es muy peligroso esta parte. Entonces, pero así como tiene bondades muy interesantes, también tiene sus partes negativas. Por eso estamos diciendo claramente, cuando manipulo la mano es digamos, el mecanismo, el medio de contaminación más rápida, ¿no? Entonces tengo que eliminar todo vestigio de contaminación viral, bacterial, otro tipo de material, si no me desinfecto. Entonces la siembra es muy sencillo, yo puedo sembrar directamente en el campo, como verán ustedes, los brotecitos están brotecitos enteros, enraizados o directamente sin enraizar. Ahora, como verán, ustedes están los brotecitos, una unidad, o sea, un brotecito cada 15 o 20 centímetros de distancia, y sin ningún problema. Los desarrollos están acá, ahí están las plantitas, ya están con una masa foliar muy interesante a partir de 5 días, y estos ya son mayor desarrollo, esta es la producción. Entonces, si tengo de un tubérculo 50 brotecitos, voy a tener 50 tipos de esta forma de producción. Voy a ganar espacio, voy a ganar tiempo, voy a ganar varias cosas. El brote es muy importante. El otro sistema, si es que yo lo siembro directamente, al anterior lo hemos visto directamente, y acabo puedo enraizarlo en camas, como verán ustedes, una tras otra, así, de manera muy juntita. En 5 días yo ya puedo tener plantas bien conformadas con una buena cabellera de raíz, como están viendo ustedes acá. Se puede sacar en bandejas y se puede sacar de la forma como están viendo, están sembrando, si están ahí, se han desarrollado bien, y con una buena masa foliar, manejo correctamente, si sé perfectamente la papa, hago su nutrición, manejo de plagas, una serie de cosas, y voy a tener esta producción. Fíjense de cómo estos sistemas, tanto de producción de brotes directamente sembrados o enraizados, pueden tener una alta capacidad de producción. Esto es semilla. Entonces, si esta es semilla, obviamente voy a tener en menos espacio una alta producción. Como repito, en semillas se mide número, no se mide peso. Por lo tanto, tenemos que ser claros en esto. Nuestro trabajo, por más que sea un tubérculo de 1 gramo, eso es semilla. ¿Correcto? Entonces, de eso vamos a hablar más adelante. De manera que, repito, brote es muy importante. El otro sistema es la microtubulación para estratégico. También seguimos hablando de brote. Es una tecnología de producción acelerada de semilla a bajo costo y de alto rendimiento por unidad área. Cuando estamos hablando por unidad área, estamos hablando de en 1 metro cuadrado se puede producir hasta 3.000 tubérculos, mini tubérculos, están viendo acá. El periodo vegetativo máximo es de 35 días y más o menos en el año se puede cosechar hasta 9 a 10 veces. Entonces, yo puedo utilizar estos sistemas con material de primera generación de básica, o puedo ser con semilla prebásica y puedo comenzar a multiplicar semillas del tamaño como están viendo ustedes acá. Puede ser de 1 gramo, de 2 gramos, de tal manera que me permita que un brote en arena me pueda producir hasta más de 1 tubérculo. Y los sistemas es muy sencillo. Utilizar arena, no de río, sino arena de cantera, sea arena de una mina,
no de río definitivamente. ¿Por qué? Porque arena de río trae materia orgánica, trae nutrientes, entonces lo que queremos es que no exista eso, sino que exista inocua, o sea, que esté exenta de cualquier fuente de nutrientes, ¿no? Entonces se puede sembrar así continuo como están viendo acá, y se riega permanentemente, diario, y se logra tener plantas de este tipo, y después de 25 días yo comienzo a estresarlo, después de dejarlo, ya no lo utilizo, ya no puedo poner agua, se estresa y lógicamente van a tuberizar, y van a tuberizar como lo que están viendo acá ustedes, más de un microtubérculo por planta, ¿no? Por brotecito. Entonces se almacena y se almacena en sobrecitos de plástico, perforados o en cajas de Tecnopor. Puedo tener hasta 8 meses sin ningún problema. Una alta tasa, digamos, de tolerancia a problemas ambientales, como por ejemplo deshidratación, estas cosas, ¿no? Entonces, este es un sistema, pequeño espacio, pero de alta rentabilidad. Estamos hablando de 3.000 unidades de tubérculo por metro cuadrado. Entonces, para sembrar una hectárea, más o menos es una secuencia tecnológica de producción por este sistema. Puedo tener hasta 120 tubérculos, 3.000 tubérculos por metro cuadrado, puedo sembrar, con esos 3.000 tubérculos por metro cuadrado, puedo sembrar 100 metros cuadrados para obtener entre 30 a 35.000 tubérculos de primera generación. Eso comienzo a sembrar ya para la siguiente generación como semilla básica de segunda generación, ya una producción comercial. Imagínense con hasta 120 unidades de tubérculos, nada más puedo lograr llegar hasta para una hectárea. Entonces la tasa de multiplicación es 1 a 10, es alto, es altísimo, en poco espacio, y eso nos permitirá multiplicar rápidamente y tener semilla de alta calidad en pequeño espacio. O sea, comencemos de pequeñito y terminamos en grande. No lo que estamos haciendo ahora. Hacemos en grande y terminamos en pequeño y lo terminamos en nada. Fracasamos. Entonces, es un sistema muy sencillo, muy rápido de utilizarlo y manejable por los agricultores. Se puede utilizar para invernaderos, campos de producción. En invernaderos puedo volver a hacer las CISC y las condiciones de sanidad me dicen que está ok, yo puedo seguir sembrando. Entonces, hay varios usos que se pueden dar. Una de las ventajas es que se puede hacer con este material es que más o menos se puede utilizar hasta de 75 hasta 100 kilos por hectárea de semilla para una hectárea, o sea, de entre 75 y 100 kilos para una hectárea. Lo que ahora utilizamos en el sistema convencional, utilizamos entre 2.000 hasta 3.000 kilos por hectárea. Entonces, logísticamente, moverlo, la semilla es caro, o sea, llevar a sémilas, vehículos y cosas como esa. En cambio, 100 kilos yo puedo llevarlo sin ningún problema, ¿no? Entonces, yo puedo manejarlo sin, repito, puedo utilizarlo para invernaderos, campo, puedo sembrar en camas, en surco. Entonces, acá estamos viendo cómo es que se puede sembrar en el campo. Acá están los microtubérculos, verán cómo está en la mano. Aquí está con un brote mini, un brotecito tan pequeño, y lo puedo sembrar en camitas, como lo que está viendo acá el obrero, como está trabajando. Y puedo tener plántulas, como lo que están viendo ustedes. Si es una semilla sana, no se preocupen del tamaño. Normalmente estamos acostumbrados a sembrar 40 o 60 gramos para arriba, hasta 80, hasta 100 gramos por planta, unidad de planta, de semilla. Pero imagínense un microtubérculo de 1 gramo, de 2 o 3 gramos. Y mire, imagínense el potencial genético. Si está sano, no hay ningún problema. Y lo que están viendo acá ustedes es plantas que están bien desarrolladas, como verán ustedes acá, se desarrolla normalmente y se la producción. Imagínense, o sea, en poco espacio, de alta rentabilidad. El otro sistema que se está trabajando intensamente también es la siembra de plántulas in vitro en camas a nivel de campo para producción de semilla de calidad, tanto de papas nativas y mejoradas. O sea, no necesariamente podría yo producir semilla básica o de primera generación en condiciones de invernadero. Yo puedo sembrar directamente en campo, siempre y cuando que las condiciones del suelo donde yo voy a instalar sean inocuos, no haya ningún problema de contaminación, o sea, esté sano. Entonces estamos hablando de agricultura regenerativa. Entonces yo puedo tener que el suelo está totalmente limpio, sano, y puedo sembrarlo. Y mire, las plantas se desarrollan normal, tengo que tener el mayor cuidado. Puedo enraizarlo antes en cajitas, como están viendo acá, lo siembro y las plantas están ahí. Y las plantas se desarrollan, verán, y la producción es esta. ¿Ok? Mire,
Plantas las invito directamente sembrado en el campo, no necesariamente en invernaderos. Por eso estamos dando varias alternativas de producción donde estén, pueden comenzar a trabajar, pero con el mayor cuidado del aspecto sanitario fundamental. Entonces, estos son fotografías de las estación andina donde estamos trabajando. Estas son las andenerías, todos son sistemas, y algunos de ustedes que están viendo esta exposición, si conocen andenes ahí, todos son andenerías, brincas, y ahí estamos trabajando. Y miren la producción, estas plantas las invito en andenes. Sembrado ahí, sin ningún problema, y con un rendimiento extraordinario. Esa es la variedad única, y es la variedad Canchán, como verán ustedes, sin ningún inconveniente. Entonces, si tenemos la disponibilidad y el manejo adecuado de estos sistemas, yo no puedo tener ningún inconveniente para, pues, no solamente producir estas variedades, sino otras variedades también, siempre y cuando que estén totalmente limpias, sanas, que no tengan un inconveniente del componente, digamos, sanitario, básicamente. Si está libre de virus, yo puedo multiplicar. Hacer que esa plántula me cueste, digamos, lo más bajo posible, de tal manera que una unidad de un tubérculo bajo estos sistemas debe costar no tan caro. Ahora es sumamente caro una semilla. Si aplico estos sistemas, voy a tener que tener semilla de calidad a bajo costo. Entonces todos podríamos utilizar estos sistemas y todos podríamos tener rendimientos superiores al promedio nacional que en este momento estamos trabajando, ¿no? De tal manera que eso nos ayude a poder masificar, no solamente en el caso, digamos, de la semilla, sino también el uso que podemos dar a las variedades básicamente nativas, que en muchos casos, como dije inicialmente, no está, ahora podemos utilizar estos sistemas, ¿no? Y con eso perfectamente podemos utilizarlo, ¿no? Con esto les agradezco vuestra gentileza de habernos escuchado. El tema es muy amplio, sumamente amplio, entonces he tratado de resumir lo más rápido posible y gracias por permitirnos llegar a ustedes.